sin pagar IVA, sin pagar impuesto sobre la renta, sin pagar aranceles, y entonces mi producto es más barato que el de una empresa mexicana establecida, sea en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Hidalgo, en Puebla o en cualquier otra entidad federativa. Entonces, ¿por qué la empresa mexicana va a estar en desventaja respecto a quien trae ese producto terminado? Es una puerta que vamos a cerrar. ¿Tienen identificadas cuántas empresas son las que utilizan esta medida para evitar pagar impuestos y aranceles? Cuando menos ya confirmados son 40 de las agencias aduanales. Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Espero estén teniendo un grandioso día. Hoy 19 de diciembre del 2024. Hoy todo México se pondrá de pie al escuchar esta tremenda noticia. La cuarta transformación va por millones de pesos. Aumentan aranceles a importaciones textiles. El secretario de Economía Marcelo Ebrard anunció que se aplicará un arancel del 35% a mercancías confeccionadas y del 15% a importaciones textiles, con dicha medida de buscar proteger a la industria textil mexicana, en la que hay cerca de 400,000 empleos, así como evitar que se evadan productos sin que se paguen impuestos, y ya agarraron en la movida a 40 empresas que evadían pagar aranceles e impuestos. A continuación con el video. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días. Les voy a presentar varias medidas instruidas por la presidenta Sheinbaum que tienen como objetivo, uno, evitar que se abusen de disposiciones vigentes en contra de la industria textil mexicana. Es una industria muy importante, ahora les digo por qué. Simplemente por el número de empleos. Son prácticamente alrededor de 400,000 empleos. Entonces, esa es una. Y la otra es, se complementa la lista de fracciones arancelarias a las que se aplica 35%, que fue publicada en abril de este año. Y ahora hacemos un complemento de 138 fracciones arancelarias que se incluyen en este arancel. Entonces, como les decía yo, son 138 fracciones. Estamos incluyendo también 17 fracciones con 15% de la importación de mercancías textiles, complementando lo que ya se había trabajado este año en el mes de abril. La segunda es aumentar la lista de los productos que no se pueden importar mediante el programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación. Le llamamos IMEX. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo funciona? Cuando tú necesitas un producto textil no terminado, le llamamos intermedio, que vas a ocupar en el procedimiento, en el proceso de hacer o fabricar algún producto. Por ejemplo, piensen ustedes vehículos, piensen ustedes todas las exportaciones de México o productos textiles terminados. Se necesita importar una pieza, entonces no te cobro impuestos, no te cobro arancel, porque esa pieza que estás importando es para integrarse a un producto que vas a exportar. Pero hay empresas que nos dicen voy a importarlo para eso y no es verdad, lo venden aquí. Entonces nos instruyó la presidenta que tomáramos esta medida para que no abusen de esa disposición. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que yo puedo vender en el mercado un producto terminado sin pagar IVA, sin pagar impuesto sobre la renta, sin pagar aranceles, y entonces mi producto es más barato que el de una empresa mexicana establecida, sea en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Hidalgo, en Puebla o en cualquier otra entidad federativa. Entonces, ¿por qué la empresa mexicana va a estar en desventaja respecto a quien trae ese producto terminado? Es una puerta que vamos a cerrar. Entonces, en resumen, aumentamos al 35% el arancel a mercancías confeccionadas, que vemos que tienen precios verdaderamente increíbles de bajos. Aumentamos 15% a la importación de mercancías textiles para proteger a nuestra industria nacional y cerramos esta puerta de la cual están abusando. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, ¿cuáles son los motivos que ya dije un poco introductoriamente? ¿Cuáles son los estados que tienen la mayor producción de industria textil? En primer lugar, Estado de México. ¿Quién está sufriendo esto? ¿Qué números podemos apuntar?
pérdida de 75,000 empleos si no cerramos la puerta y no aumentamos los aranceles. Segundo lugar, Puebla. Lo ven ustedes aquí en un tono un poquito oscuro. Hidalgo, aquí también está en la zona centro. Coahuila, que es exportador de textiles, y Guanajuato. Hay otros un poco más tenue, Jalisco y en fin, pero principalmente estos estados. En 2024 alcanzamos el nivel más bajo de empleo en la industria textil, por eso se tomaron las medidas de abril que acabo de referir, abril del 24, que ahora se complementan, porque perdimos 79,000 empleos en los últimos años. El Producto Interno Bruto de la industria textil ha disminuido a una tasa anual de 4.8, es decir, cada año perdemos aproximadamente 1.229 millones de pesos en empleo. Desde el 19 importamos más de lo que exportamos. En mercancías textiles el incremento fue del 0.8 y de confección el 12.5. Y las empresas, esto es muy importante, las empresas IMEX, o sea que están en el programa que mencioné hace un momento de importación de piezas o productos que se supone no son terminados, deben devolver al menos el 80% de las mercancías que importan. Es decir, tienes que acreditar que lo utilizaste para finalmente exportarlo o terminar un proceso. Sin embargo, el 48% de estas fracciones de las que estoy yo hablando no cumplieron con el retorno o la exportación. Sí, se quedaron en el mercado nacional, 48%. Por eso estamos cerrando la puerta. La que sigue, por favor. Muchas gracias. Bueno, entonces, en resumen, con esto vamos a fomentar el desarrollo de nuestra industria nacional, porque un objetivo estratégico de la prosperidad compartida es aumentar el contenido nacional de todo lo que consumimos. Entre más contenido mexicano tenga, más empleos habrá en México. Promover condiciones justas de mercado, porque no se vale que nos engañen, ¿no? Es decir, que nos digan, esto es un producto que solo voy a utilizar para terminar otro producto y lo estoy vendiendo en México como producto terminado en un stand. Evitar prácticas que afecten el empleo y la competitividad de nuestra economía. Evitar el contrabando técnico. ¿Qué es contrabando técnico? Pues mentirle a la autoridad, ya lo expliqué. Decir, este es un producto intermedio, necesito esta pieza para terminar lo que voy a vender y no es verdad. La vendo, la traigo como si fuera un producto temporal, pero en realidad lo estoy vendiendo en el mercado. Privilegiar el comercio con mercados con los que México tiene sus tratados comerciales y aumentar la competitividad y el empleo de la industria nacional. En síntesis, son medidas para proteger una de las industrias más importantes en materia de empleo en nuestro país. Es casi 500,000 de personas. Si no se toman estas medidas para evitar el abuso o precios que tienen dumping o que pueden tenerlo o que son demasiado bajos, pues entonces está en desventaja la industria nacional. Esa es la instrucción que nos dio la presidenta y a partir del día de hoy que se firma el decreto entran en vigor estas dos medidas. ¿Sería cuánto, señora presidenta? Vamos a firmar el decreto que informó el licenciado Marcelo Ebrard. Gracias, presidenta. Karen Ballesteros, de Canal 11. Primero, preguntar si tienen identificadas cuántas empresas son las que utilizan esta medida para evitar pagar impuestos y aranceles y si se aplicará alguna sanción. Marcelo, ¿quieres? Sí. Bueno, como se acaba de informar en el video, cuando menos ya confirmados son 40 de las agencias aduanales. ¿El agente aduanal qué hace? El agente aduanal pues hace una serie de funciones sumamente relevantes.
porque pues tiene que establecer que efectivamente son productos de acuerdo a la ley que se pueden importar sin impuestos, tienen derecho a. Entonces, una vez que se detectó esto, la instrucción de la presidenta Sheinbaum fue trabajar con el sistema de administración tributaria, con la agencia de aduanas, y ya tenemos ubicadas cuáles son las que usan esto. ¿Qué sanción procede? Bueno, en primera instancia, el retiro de la patente. Ya se retiraron 7, como se informó ahorita. Pero esto sigue, ¿no? Entonces ya están ubicadas y veremos qué otras responsabilidades se derivan. Ya están las autoridades investigando esto. También, pues, para fomentar la industria textil, ¿responden estas acciones contra la piratería que se están realizando en el país? Es parte de, porque en este caso le llamamos un contrabando técnico, es decir, tú en tu pedimento engañas a la autoridad, dices esto es temporal, evidentemente la autoridad no puede ni aquí ni en ningún país del mundo verificar todas, lo haces al azar, se verifica entre el 7%, es el promedio mundial. Entonces por eso la patente, la licencia y patente de un agente aduanal tiene tanto valor, porque le estás delegando una confiabilidad, está dando en alguna medida fe de que es cierto que esa es una importación temporal. ¿Por qué se les va a retirar su patente y las autoridades pues van a actuar en consecuencia? Pues porque están engañando a la autoridad. Entonces esa puerta se está cerrando. Otra cosa es la piratería, que eso es la introducción de mercancías que no cumplen con las reglas de propiedad industrial de México. Y por eso se tomaron esos operativos. Todo esto tiene como fin último que se respete y que haya condiciones igualitarias, justas, de competencia para las empresas mexicanas establecidas, porque si no están en desventaja. ¿Estos aranceles se aplicarían también a empresas chinas como Temu, Shein, que son muy populares? Bueno, no, esa es otra cosa. Esos son aranceles a fracciones específicas y no tienen dirigido a un país, sino la mercancía. Pueden ser diferentes países. ¿Y cuál es el valor total de la operación de limpieza que se ha realizado contra la piratería china? Bueno, estamos dando un reporte al día. Ayer acaba de ser en Saltillo y pues lo que tenemos es el número de piezas. El número de piezas ya vamos a llegar a 2 millones. Ok, gracias. Presidenta, en otro tema… También se puso condiciones a estas empresas que venden pues distintos productos, pero entre otros productos textiles, los que uno compra de manera electrónica porque no estaban pagando prácticamente nada. Entonces también ahí hay una revisión. Okay. En otro tema, conocer los detalles de la reunión que tuvo ayer con Keith Creel, el presidente de esta empresa canadiense ferroviaria. ¿Cuáles son los acuerdos a los que se llegaron? ¿Qué proyectos se tienen en puerta? Canadian Pacific es la única empresa ferroviaria que tiene la capacidad de mover mercancía desde México hasta Canadá. Es, digamos, una empresa que en cierta forma refleja el tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá. En la época del presidente Trump, Marcelo estaba de canciller, se les dio autorización para que construyeran un nuevo puente ferroviario en Nuevo Laredo. Ya está construido ese puente, que es muy importante porque Nuevo Laredo es la principal aduana de México. Y cuando vas por tráiler, pues son muchísimas horas de filas para poder pasar la mercancía del otro lado de la frontera. Entonces el llevar, o sea, el que el tren pueda pasar directo, evidentemente pasando la aduana, con distintos mecanismos, principalmente tecnológicos, rayos X y otras formas de evaluar lo que hay en cada uno de los contenedores, pues la mercancía que se produce en México pues puede llegar hasta Canadá con las vías de Canadian Pacific. Entonces este puente ya está terminado, tiene ya todos los permisos de México, faltan algunos permisos de Estados Unidos, pero idealmente se estaría inaugurando en el mes de febrero. Entonces el objetivo pues fue platicar de
los proyectos que tienen de inversión en México, de fortalecer sus vías férreas. Platicamos también de cómo van a ir paralelas las vías de pasajeros de México-Nuevo Laredo y pues la invitación que me hicieron a ir a inaugurar este puente ferroviario en Nuevo Laredo. Okay. ¿Para cuándo se tiene pensado la inauguración de este puente? Principios de febrero. Okay. Están esperando algunos permisos de Estados Unidos, pero que en realidad pues ya eran parte de los permisos que se venían dando. Entonces esperemos que en febrero podamos estar inaugurando este puente que es muy importante. En otro tema, pues ayer se daba a conocer el asesinato de un agente federal en Culiacán, Sinaloa, y conocer qué detalles se le brindó en esta reunión de seguridad respecto a este caso. Se hablaba de que el autor intelectual podría ser el Mochomito. ¿Qué información tiene al respecto, Presidenta? Sí, lamentablemente falleció un joven del equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Culiacán. Ya los detalles de la investigación los tiene que dar la propia Secretaría, pero fue pues en cumplimiento de las tareas que están desarrollando. El secretario Omar está nuevamente en Sinaloa, el día de ayer se fue para allá, va a estar pues un tiempo fortaleciendo las acciones de seguridad. El domingo vamos a Sinaloa, vamos a Mazatlán, pero vamos a tener una reunión del Gabinete de Seguridad primero y después ya las reuniones que hacemos con todos los gobernadores de revisión de las acciones prioritarias, de los proyectos prioritarios, estratégicos y después un evento de programas sociales en Mazatlán. Okay. En otro tema, pues hoy El País publica una encuesta de ENCOL en la que reporta que pues a más de 2 meses y medio de iniciada su gestión, el 76% de la población pues aprueba este mandato. ¿Qué opina? ¿Cuál cree que son los principales factores que hace que la gente esté de acuerdo con esta, con su administración? A ver, ponla, ya que lo mencionaste. El anterior y luego esta. Son 2. ¿Abajo viene más? No, es que hay una, primero, en donde viene mujer, hombre. ¿Cómo está la aprobación? Bueno, mencionamos esta. Es un equipo de trabajo, eso es importante. Si no tuviéramos el gabinete que tenemos, con compañeros, compañeras de mucha experiencia, trabajo, convicción en el proyecto, pues no tendríamos los resultados que hemos tenido ahora. Ahí están algunos de los servidores públicos que pertenecen al gabinete, que también fueron evaluados, todos con pues muy buena calificación, y 76% aprueba el trabajo y 21% desaprueba. A ver si tienen por ahí porque es bonito, aprueban más las mujeres, que es muy parecido, son como 4 puntos de diferencia, algo así, pero las mujeres aprueban un poquito más y pues ahí está. Masculino aprueba totalmente 73%, femenino 79%. Quiere decir que las mujeres, en efecto, saben que llegamos todas, las mujeres, a la presidencia. Morena 98%, bueno, PAN era de esperarse. Pero de los otros partidos pues también es mayor la aprobación y tiene que ver con mantenernos en el proyecto, no zigzaguear, no dar marcha atrás a lo que nos comprometimos en campaña, al proyecto de la Cuarta Transformación, ya que pues diario estamos informando y dando resultados. Y el año que entra pues ya
va a ser todavía más porque ya vamos a dar los nuevos programas de bienestar y las obras estratégicas pues también van a dar inicio. Entonces, pues muchas gracias por este apoyo y al mismo tiempo un compromiso para seguir trabajando. Por último, ayer también se daba a conocer estos casos de corrupción en el Infonavit, en el que pues varias empresas se favorecieron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero también hablar de estas empresas que se favorecieron durante los gobiernos panistas como Homex, Urbi, Casas Geo, incluso esta última empresa, el SAT le condonó impuestos más de 3,000 millones de pesos y hoy el hijo del dueño de Casas Geo, Carlos Orbañanos, pues es alcalde de Coajimalpa por el PAN. ¿Qué decir acerca de estos esquemas de corrupción en el que se beneficiaron grandes empresas y no las y los trabajadores con estas viviendas? Gracias. El Infonavit y por eso estamos cambiando la ley, por la estructura y además por quienes en su momento hicieron negocios con recursos de los trabajadores y de las trabajadoras, por la estructura, nunca había sido prácticamente auditado, porque como ellos dicen que son fondos privados, por ser fondos de las y los trabajadores, me refiero a las representaciones que no son gubernamentales y en su momento algunas representaciones gubernamentales pues no permitieron que hubiera auditorías. Entonces, esta investigación que alguna ya venía de la administración anterior y ahora que está haciendo Octavio Romero, pues va a derivar en seguir informando lo que se está encontrando y las demandas penales si es necesario que tengamos que presentar. Algunas de ellas, como fueron hace tiempo, pues hay que ver si todavía hay espacio para su denuncia. Si no están, pues ya pasó el tiempo para poderla presentar, pero de todas maneras es muy importante que públicamente se conozca. Pues era un negocio privado en todos esos periodos. Y ahí participaban también las representaciones empresariales y de los trabajadores. Entonces, vamos a seguir denunciando y ahí donde haya espacio todavía pues denunciar administrativa y penalmente. Así mismito, como terminaron de escuchar esta información, la presidenta Claudia Sheinbaum también presumió el puente de Tamaulipas a Texas. Luego de la reunión con ejecutivos de Canadian Pacific Kansas City, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que fue invitada a la inauguración del puente ferroviario internacional que conectará Nuevo Laredo, Tamaulipas con Laredo, Texas y con el cual la mercancía que se produce en México pueda llegar hasta Canadá. También la presidenta Claudia Sheinbaum compartió que tiene una aprobación del 76% a más de 2 meses de tomar protesta, pero aseguró que se debe a su equipo de trabajo. Además presumió que son más las mujeres las que están a favor de su gobierno, con un 79% las mujeres en efecto, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que saben que llegaron todas. Bueno amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente día.